como yo decía, mi punto de vista es que cuando el ser humano acepta a Cristo, viene el Espíritu Santo. Pero la cosa es que hay que ver si en realidad es una verdadera conversión. Porque cuando el ser humano es obligado es muy diferente. Ahí no permanece. Cuando a veces los predicadores dicen, conviértete ahora que hoy te vas a morir. Entonces a veces, o otros dicen, hoy va a venir un terremoto. Y la gente viene por temor. Pero no, porque en realidad ha entendido la palabra del Señor y entiende lo que el Señor ha hecho por su vida. Mira, así en breve. Usted ve aquí, creo que tengo 16 años en el Evangelio, creo que sí, gracias a Dios. Me casé hace 11 años atrás, 12 años, 13 años atrás. Me casé, 13 años atrás. Tuve 2 años de matrimonio, 5 años separados. Pero miren, yo pude haber dicho, ya se terminó mi matrimonio, ¿para qué voy a seguir en el Evangelio si el Señor permitió que mi matrimonio se destruyera? Por si acaso, para que no queden tela de duda, no hubo engaño en mi matrimonio, no hubo golpe, nada por el estilo, otras situaciones. Yo caí en una dificultad terrible, mi esposa cayó en depresión y llegamos a un punto en que nos separamos. Tuvimos 5 años separados. Pero miren, todos esos años yo me mantuve firme en los caminos del Señor porque Él me dio la fuerza y porque yo, el día que me convertí, supe quién era Jesucristo, supe lo que hizo por mí. Hoy, todos los años que llevo, gracias a Él, es porque he entendido que Él me amó a mí y que no merecía yo nada, ni un centavo merecía por mi vida. Usted te va a preguntar en mi barrio, la gente me tiene mal de estima, pero nadie conocía lo podrido que estaba en mi corazón. Pero Él sí lo sabía, Él murió por mí, me amó antes que yo lo amara, y eso es lo que a mí me ha mantenido firme todos estos años. Y quiero morir siendo cristiano porque amo a Jesucristo, porque amo lo que Él hizo por mí. Pero miren, ese es mi punto de vista. Pero hay personas que se han entregado por temor. Y cuando vienen así, después de unos días que no pasó nada, se volvieron a apartar. Ejemplo. Díganme. La pandemia. Sí, mucho. Hubo la pandemia, las iglesias rebosaban. Según estadísticamente, rebosaban. Y ahora desapartaron. Se convirtieron en un por eso, como te Solo dicen, música cristiana se escuchaba. Yo me acuerdo que había una que ya ni me acuerdo. Era la música de la bandera de la pandemia. Todo el mundo escuchaba, no se escuchaba ni reggaetón ni nada. Pero una vez que se fue la pandemia, otra vez empezó todo. Entonces debe haber una verdadera conversión. El día que hay una verdadera conversión, entonces ahí sí viene el Espíritu Santo morar en nuestra vida y nos sostiene. Y de ahí pues el crecimiento que con la ayuda del Señor le hemos dado. Ya, mis santos. Entonces, ya ahí calentando un poquito los motores, vamos a tener en continuación a mi hermana Iris Ramos junto con mi hermana Glenda, que van a tocar un tema muy hermoso y que va a ser discutido también por nosotros. Ya, vamos a tenerla aquí a continuación a mis hermanas. Yo me voy a mover de aquí y escuchemos. Si tenemos alguna pregunta al final de la clase, vamos a compartir un ratito del tema. Este está que se mueve. Dios bendiga, hermanito. Antes de nada, recuerden que somos compañeros y estamos estudiando. En sí, nuestro trabajo lo dividimos en dos, no sé en realidad la parte que vaya a dar la hermana Iris, porque cada quien cogió su tema por falta de tiempo y no poder estar juntas haciendo un solo trabajo. Entonces, me quedé con la parte del don de lenguas. ¿Qué es el don de lenguas? Se me ocurrió ahorita lo que las vecinas conversan, ¿no? Eso no es el don de lenguas. El don de lenguas dice que es la capacidad de poder hablar un idioma diferente al nuestro, y que esa facultad solamente le da el Espíritu Santo, ¿verdad? De antemano debemos saber que las lenguas que como cristianos hablamos son lenguas naturales, son lenguas que sí existen en otras naciones, en otra parte del mundo, ¿verdad? Entonces, y tenemos como ejemplo, por ejemplo, cuando fue la fiesta de Pentecostés, y ellos, no, miren, el propio me mira ya, bueno. Después si podemos hacer preguntas, hermano. Correcto, sí, vaya el tema. Pero el profe. No, te poniendo.
Listo, si que puedo se la contesto, si no pues se la traigo después respuesta. Cuando la gente del Pentecostés estuvieron ahí reunidos, dicen que ellos de pronto comenzaron a hablar en lengua, ¿verdad? Y estas lenguas se fueron notables que fueron lenguas que existían, porque dicen que había muchas personas de otras partes, de otras regiones, de otros países, por decirlo así, en nuestro tiempo, y ellos podían entender estas lenguas, ellos podían entender y comprender, y se estaban dando cuenta de lo que estaban diciendo, y lo que estaba sucediendo ahí era que el poder de Dios se había derramado, y en esa lengua estaban era prácticamente contando las maravillas de Jesús, prácticamente evangelizándolo, tanto así que ellos creyeron en Jesucristo porque pudieron ver. O sea, esta parte se las tomo como referencia para que puedan entender de que las lenguas que se hablan son lenguas terrenales, ¿sí? Son lenguas que sí existen, ¿verdad, maestro? Más o menos lo que quieren dar a entender, ¿verdad? Existen, son otros idiomas. Sí, exactamente. Como el inglés, el alemán. Exactamente, Okay. son así. En realidad no existen prácticamente. En una parte de la Biblia dice, creo que dice, si yo, creo que es en el 13, déjeme ver. Dice Pablo, dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, por ejemplo, las lenguas son humanas, sí las vamos a entender, pero hoy en día hay algo que las personas, los cristianos, estamos deseando mucho hablar en lengua. Hay mucha gente que quiere hablar en lengua y dicen que no hablan en lengua. Y en realidad no voy a decir que no es necesario ni que es necesario. Eso es una manifestación del Espíritu Santo de Dios cuando viene a nuestra vida. Pero lo que sí quiero compartirles en esta noche, que no solamente el hablar en lengua es una manifestación del Espíritu Santo, ya que aquí en la Biblia, en el libro de Primera de Corintios, miren, cuando ustedes quieren saber algo de las lenguas, yo estuve leyendo mucho en realidad, pero no sé qué se me ha quedado, pero sí pude entender que desde el capítulo 12, 13 y 14 van todos tres agarraditos de la mano y nos va a quitar cualquier duda que nosotros tengamos acerca de los dones de lengua. Y en el libro de 1 Corintios 12, usted me dice cuando ya le corte, ¿no? Porque no sé. Miren lo que dice. Que existen 9 dones, yo se los voy a resumir, pero está en el 12, capítulo 7, para que los quieran ir leyendo. Hay 12 dones con los que el Espíritu Santo de Dios puede manifestarse en mi vida. Hay muchas personas que dicen, yo no hablo en lengua, yo nunca he hablado en lengua. Y viene la pregunta o la controversia de muchos cristianos que decimos que el que no habla en lengua de pronto no tiene al Espíritu Santo de Dios. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios desde el día que aceptamos a Cristo en nuestras vidas de una manera convencida, ¿sí? Pero hay otras muchas maneras. Mire, dice la palabra del Señor aquí, que a algunos les dio palabra de ciencia, a otros de sabiduría, a otros de fe, a otros de hacer milagros, profecía, discernimiento del Espíritu. Y el Espíritu es el mismo. Yo no puedo hablar en lenguas, pero de pronto el Señor me puede utilizar para tener un discernimiento de espíritu, para poder hacer un milagro, para tener don de sanidad, y eso es lo que a mí me dice la Biblia aquí. Pero es más importante, es bueno anhelar los dones, según la palabra del Señor. Pero el apóstol Pablo, viendo una necesidad muy grande en la iglesia de los Corintios, la palabra es Corinto, la iglesia, ¿verdad? Viendo que en la iglesia se había levantado un desorden a través de este don de lengua, y creo que según lo que estuve estudiando, muchos de los que estaban allí estaban como muy motivados, ellos seguían inspirados con lo que había pasado en Pentecostés, de ver ese avivamiento y ver cómo el Espíritu Santo se derramó a través de hablar en lengua, y quizás eso los llevaba y los motivaba a querer anhelar ese don. Y muchos pensaban que hablar en lengua se sentían más espirituales y que el que hablaba realmente de pronto iban a pensar que tenía una mejor relación con Dios. Y prácticamente eso es algo que se ha heredado a estos tiempos, ¿sí? Por eso que muchas personas hablan en lengua.
hablan en lengua. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos presentar esa personalidad de espirituales, pero para eso el Señor nos da el discernimiento de espíritu. Y dice que la palabra del Señor es un Dios de orden. Pero el apóstol Pablo comenzó diciéndole a los de Corintios que es importante anhelar el don. Pero antes de anhelar el don, dice que antes de anhelar el don, vamos a ver, quiero leerles aquí. Dice que si nosotros podemos tener todos los dones, pero si no tenemos amor, de nada sirve cada uno de los dones que tengamos. De nada vale, dice, hablar en lenguas angelicales si no tenemos amor. Por eso que en la secuencia, en el libro 14, dice siempre, seguid el amor y procurar todos los dones. Lo que Pablo está tratando de organizar, de que sea Corinto una iglesia ordenada, porque Dios es un Dios de orden. A veces en las iglesias mismo vemos que se vuelve un revolú y todo el mundo habla en lengua, y en realidad no debe de ser así, porque aquí hay una parte, que no recuerdo dónde las tengo anotadas. Miren lo que dice aquí. Hay hermanos, cuando nos reunís, cada uno de vosotros, ese no es, tranquilo, recuerden que estamos dando examen. Pero bueno, pero sí lo capto. ¿Cuál es el versículo? Que calle la congregación. Sí. Bueno, no recuerdo ahorita. 14.5. 14.5. Vamos a ver. Sí, ayúdenme, hermanito, porque si no me saco cero. Ahora sí, 5.6. Ajá. Dice, así que quisiera que todos vosotros habláis esa lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que hable lenguas, a no ser que se las interprete para que la iglesia reciba la edificación. Mire que el apóstol Pablo hace una comparación entre el hablar en lengua y en el profetizar, porque muchas personas hablan en lengua, pero no saben lo que están diciendo. Por eso que es mejor, dice el apóstol Pablo, mejor callar si no sabemos, porque no estamos edificando a la iglesia. Porque imaginémonos que estamos en un domingo donde van muchas personas invitadas, casi siempre los domingos, ¿no? Y el domingo y llegan los invitados y quieren recibir una palabra, pero comienzan a ver que todo el mundo comienza a balbucear palabras y ni siquiera dice, ¿sabe lo que nos van a decir esto? Tan loco, uno habla y no entiende. La idea de que nosotros estemos allí y vemos que alguien está, es motivarlo, darle una palabra de esperanza, pero ellos nomás nos escuchan, balbucear palabras y no saben qué. Es preferible profetizarles unas palabras y decirle que Cristo los ama, que Cristo viene, o cualquier otra profecía que pueda ser de edificación. Por eso dice el apóstol Pablo, es preferible callarnos si no vamos a hacer de edificación. Por ejemplo, el apóstol Pablo decía, yo me sé y yo puedo hablar más en lengua que toditos. El apóstol Pablo tuvo la oportunidad de ser un hombre muy estudiado y él conocía cada uno de los idiomas de muchísimas naciones. Él conocía mucho, pero dice así, pero yo prefiero decir 5 palabras entendidas a que comience a decir inglés, francés, alemán y creerme el superdoctor, ¿verdad? Porque en realidad eso es lo que nosotros deberíamos practicar, tratar de ser de bendición para las demás personas. Déjenme ver qué más les puedo compartir aquí. Déjenme abrir acá la pollita. Ya, miren, dice así, es importante saber, en 1 Corintios 14:22 dice aquí, déjenme leer lo que dice. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos, para que la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes. La idea principal de que Dios permitió de que se hablara en lengua era para señalar a los incrédulos, ¿sí? Para que ellos pudieran entender, porque ya esta gente no entendía y Dios quería enviarles juicio. Entonces, a través de las lenguas, ellos iban a entender, porque no podían entender, ¿verdad? No podían entender. Y a partir de esas lenguas, así fue lo que pasó. Por eso que esa gente no entendía
ahí cuando estaban en Pentecostés, pero cuando comenzó a descender el Espíritu Santo, comenzaron a entender, ¿verdad? Y pudieron darse cuenta que el Dios que los estaba llamando era un Dios de juicio, un Dios verdadero, ¿verdad? Entonces, eso es lo que realmente... Y hay una diferencia entre hablar en lengua y el don de lengua. Muchos pueden hablar en lengua, los que estuvieron en Pentecostés hablaron en lengua, pero no tenían el don de lengua. Aquella persona que tiene el don de lengua es una persona que puede entenderla y con la gracia de Dios también puede interpretarla. Y por eso que muchas veces es necesario que en la iglesia también haya ese orden. Habla el uno, habla el otro, habla el otro. Por eso es necesario que en la iglesia siempre haya un intérprete de la lengua. Hay algo que me llamó mucho la atención y que a mí mismo me quedé en duda cuando decía así: hágase todo para edificación. Si habla alguno lengua extraña, sea por 2 o 3 máximo, y por turno, y que haya un intérprete. Entonces cuando yo leí esa parte yo decía, o sea que el don de lengua, si me dice que lo haga por turno, quiere decir, bueno, habla tú que a mí me toca a mí, habla tú que a mí me toca a mí. O sea, yo me imaginaba, yo pensaba que el don de lengua era algo que podía fluir en ese momento y no me puedo, y ya el Espíritu Santo, y muchas personas lo creemos así. Pero en realidad nosotros somos humanos y también somos espirituales. Y todo lo que viene como espíritu, nosotros también como humanos también tenemos que aprender a controlar los tiempos y los momentos, las emociones que muchas veces las involucramos en las cosas que vienen sobrenaturales a nuestras vidas. Entonces, por eso que a veces personas que danzan y hablan y se caen y se golpean, podemos controlarnos, porque estamos en el espíritu, pero también podemos saber que aquí hay un pilar, podemos saber que aquí hay un púlpito. Tenemos que aprender a controlarnos. Y pude entender que el hablar en lengua es controlable, porque si lo dice la Biblia, que sea en orden, que primero hablen 2 o máximo 3 y alguien interprete y luego otras personas, o sea, es lo que yo entendí, que esto puede ser algo que podemos controlar, pero sí es preferible hablar con la lengua que todos podamos entender y hablar a solas para con Dios, porque hablar en lengua es edificación para cada uno de nosotros, en realidad más que para la congregación. Eso es todo lo que voy a decir yo y espero que no haya preguntas. Si me pueden responder, si no, el hermanito Marco me va a responder. Sobre las lenguas que usted dijo, que son lenguas que no se entienden. ¿Es las mismas esas lenguas que son de idiomas extranjeros de otros países, las mismas lenguas que hablan lenguas angelicales, o es otra lengua angelical diferente a la otra? Mire, en realidad no existen lenguas angelicales. No. Bueno, a mí me habla de lenguas angelicales. Mire, aquí en el libro que yo estuve estudiando, creo que sí le podría responder conforme a lo que yo entendí, pero si no después el hermano maestro lo rectifica o algo así. Cuando habla de la preeminencia del amor, que es el lugar único donde dice aquello, Pablo lo decía a la iglesia tratándole de entender que pueden tener los dones más hermosos, ser los mejores dotos, hablando, haciendo milagros y todas esas cosas. Pero él trata de exagerarlo cuando te quieres hacer razonar, algo así más o menos. Por eso dice, si yo hablase, él dice así, si yo hablase, él no dice, hablen, o yo lo hago, no dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, no dice angelicales, y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, o sea, algo que en vez de edificar, ya me pensó que corta, ya no le puedo seguir respondiendo a su pregunta, pero su pregunta está en el 13, ¿sí? Una pregunta. ¿Cómo me voy de aquí? A ver si... Pero es como tú dijiste, Glenda, en lo que expusiste, el Espíritu Santo siempre se muestra, y en el momento que de pronto se dice una palabra que nosotros no conocemos, inmediatamente la misma persona que va a hablar, el Espíritu Santo jamás deja a nadie, o sea, ni avergüenza ni deja a nadie con la duda. Se va a acercar y te va a decir, pero ¿qué es lo que te quiere decir? Es ahí cuando yo creo y se siente el Espíritu Santo en su demostración. Es que esa debe ser la idea. Una pregunta, mi hermano.
dice, porque el que habla lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie las entiende. Y dice, aunque por el Espíritu habla misterio. O sea, lenguas angelicales hay. ¿Dónde que estamos hablan- hablando? Eso es de 14:2. ¿Ya? Ajá. Entonces, lo que la pregunta que le está haciendo la hermana, si existen lenguas angelicales, sí, sí existen lenguas Porque habla angelicales. en lengua. Porque usted dijo que no existen lenguas angelicales. Sí ¿Y existen. cuáles son las lenguas angelicales? Las que hablan con Dios, que no es a los hombres, que si yo puedo ahorita ser tocado por lo que usted no me entiende. Esa es angelical, la que no entiende, porque aquí dice clarito, porque habla lengua, no hablan no hablan a los hombres, sino a Dios. Ya pasó yo. Ya él va a dar y yo le voy a añadir una cantidad de ahí ya salgo de la boca. Se me cayó. No habla Hermano, ella ya dio mi posición mismo. ¿Usted entiende para leer esa clase de la semana? A ver, mire. Bueno, más yo con tu poco. Yo le decía a mi santo una vez, a lo más rápido que ya el tiempo se me acorta. Yo le decía que el tiempo no perdona. Sí, es correcto. A ver, escucho su pregunta, mi santa. Mi hermana, escucho su pregunta y trato de contestar lo demás. A ver, dígame. Que le pregunté, porque la hermana decía que las lenguas que se hablan o hablaron en ese tiempo eran lenguas como que, por ejemplo, yo les dije a ella que es como que hablar inglés, italiano, francés. Ella me dice que sí, pero yo pregunto, entonces esas lenguas son otras y las lenguas angelicales son otras. Esa es mi pregunta. Ya, listo. Ahora mire, a ver, punto de partida. Yo les voy a decir mi punto de vista. No es doctrina, es lo que yo he leído y creo. ¿Listo? Respeto la opinión de cada uno de ustedes y respeto la opinión del escritor. Acuérdense que el pastor Jimmy, desde que ustedes han visto clases, y también lo aprendí yo porque él fue mi docente, él dice, nunca nos basemos a lo que dice o demos por hecho lo que dice el escritor de un libro. Siempre debe de ser, usted y yo tenemos que comernos la Biblia y después de comer Biblia, ahí vamos directamente a lo que es las enseñanzas. ¿Por qué? Porque deben de entender ustedes que cada escritor, no bíblico, sino de los que tienen sus libros, de los materiales, de los estudios bíblicos, teológicos, tiene siempre puntos de vista diferentes. En este caso, el escritor, yo estaba viendo el escritor que hay acá, es bautista. Hay otros escritores que pueden ser ortodoxos y cosas por el estilo. Y cada quien va a enfocar su libro, va a enfocar su material a la doctrina que entiende. Acuérdense que respetando todo criterio, igual los hermanos bautistas casi van con otra línea. Lo que pasa es que la diferencia entre el pentecostalismo, el aliancismo, el cuadrangular y el bautista es que hay unos que no creen en la manifestación del Espíritu Santo. Usted bien lo sabe. El pentecostalismo es el que dicen que es loco, el que está en fuego, ¿sí o no? Pero en cambio el bautista es más paciente. El bautista es puro estudio, es estudio tras estudio tras estudio, y no creen mucho en la manifestación del Espíritu Santo. Si usted va a ver el ortodoxo, casualmente la semana pasada vi unos videos de un hombre ortodoxo que hablaba algo de Juan Carlos Harrigan y Ben, profeta Ben. Él decía ciertas cosas que, bueno, me llamaron mucho la atención. No voy a tocar esos temas. Entonces, punto de partida, usted debe entender quién escribe el libro. Entonces, él va a escribir en base a su teoría. Ahora sí, es verdad. Segundo punto. En realidad, como dice mi hermana, sí, hay dos clases de lengua. El día que vino el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, fueron lenguas humanas o angelicales. ¿Por qué? Porque el texto dice que en el aposento alto de ese lugar todos empezaron a profetizar, y cada una de las personas, porque ese lugar se encontraba en un lugar, en una ubicación tan bonita que se cruzaban varios lugares o varios caminos, y ahí iban diferentes tipos de personas. En este caso ahí dice que iban del Ponto, de Capadocia, de Bitinia, y diferentes tipos de idioma hablaban cada uno de ellos. Y dice que escuchaban hablar en su propio idioma natal, profetizando y alabando el nombre del Señor. Entonces en el Pentecostés, el día del Pentecostés, fueron lenguas humanas, pero lenguas de diferentes ámbitos. En este caso lo traemos a nuestra realidad ahora. Eran ecuatorianos, así, o hebreos, y hablaban en ruso, hablaban mandarín, inglés, hablaban sí, en diferentes tipos de idiomas. Y ahora, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Ya. Tercer punto. Es verdad, como decía la hermana Glenda, que hoy en día se ha mal utilizado el don de hablar en lengua. Según el libro de 1 Corintios, y yo creo que lo analice en su casa, que es bueno este tema porque es un tema discutido. El capítulo 14 en adelante es verdad lo que dice el hermano Ángel. Dice aquí, miren, vamos a dar lectura, vamos a dar el 1.
seguid el amor. Acá en el título de la hermana Edith, que le probé la Biblia ahí un ratito, dice el hablar en lengua. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profetices. Profetizar, y le aclaro a usted, no es lo que a veces las personas hoy en día le dan un significado diferente. ¿Ya? En realidad, esta palabra profetizar, si usted va a investigarlo, los sinónimos o qué significa, también es predicar. Eso es profetizar, también predicar. Entonces, lo que decía, si usted va a dar lectura en todo, el apóstol Pablo está diciendo que más importante es profetizar o predicar la palabra, como decía la hermana Brenda, porque cuando estamos en reuniones, una cosa es cuando estamos en reuniones y vienen inconversos. Si usted, un inconverso, le escucha hablar en lengua, no va a edificarlo nada, porque edificar significa que lo hace crecer. ¿Estamos viendo ahí? Entonces, pero cuando le escucha hablar la palabra de Dios, esa persona entiende, el cristiano mismo entiende, y es adoctrinado por la misma palabra y tiene un crecimiento espiritual, ¿sí o no? Pero el hablar en lengua solo significa el mismo. Ahora, con este versículo yo sí sostengo que sí haya lenguas angelicales, porque debe haber una forma de comunicación. Y segundo, el 2 dice, porque el que habla en lengua, miren lo que dice, y vamos a unirlo todos tenemos opción de opinar. En lenguas no hablan los hombres. Entonces, punto 1. Si hablan los hombres, tiene que hablar con cualquier tipo de lengua que se pueda entender aquí. Pero mira, aquí dice, porque el que habla en lenguas, aquí no dice, tampoco dice lenguas angelicales, pero lo da a entender, porque dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Sí ve? ¿Qué le parece a usted? ¿Qué dice usted, hermano número 8? Entonces, como que da a entender que sí hay lenguas angelicales. Porque si dijera, aquí dijera, bueno, habla en lenguas a Dios, también los hombres pueden entenderlo, porque puede ser una lengua humana. Pero acá dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, nadie le puede entender. ¿Sí ve? A ver. Bueno, están hablando en lengua, pero también, o sea, lo que falta también en las iglesias muchas veces es el don de la interpretación de lenguas, para que si la palabra es para la iglesia, pues sea una palabra que edifique a la iglesia. Y también, bueno, cuando la persona también habla en lengua, también la persona sí se entiende, bueno, porque está hablando del espíritu. Claro. Ahora miren, ahí también, y acoto lo que dice mi hermano, eso también, cuarto punto, dominio propio y orden. ¿Qué significa esto? Que la misma Biblia dice que Dios es un Dios de orden, ¿sí o no? Y también dice que nosotros tenemos espíritu de fe, de amor y de dominio propio, ¿sí o no? Entonces, como decía mi hermana Glenda, ¿cómo es que puedo entender eso? Que habla el uno, luego habla el otro. Porque el espíritu, dice la Biblia, está sujeto al profeta. ¿Qué significa esto? Que usted y yo tenemos dominio propio y el espíritu mismo está sujeto al profeta, que no podemos controlar. Y como yo le decía, un Dios de orden. A veces el pentecostalismo, y no hablo mal de nuestra doctrina, pero no hemos tenido una buena educación. Hoy en la actualidad nos estamos educando, pero a nosotros nos tienen como la última rueda del coche, porque el pentecostalismo nunca se ha preparado. Por eso que los bautistas, los aliancistas, nosotros nos tienen como lo último, porque no nos preparamos. Lo importante ahora es prepararse para llevar una apologética hermosa. Entonces, a veces cometemos esos errores en nuestras reuniones, a veces en las campañas evangelísticas, las cruzadas, cometemos esos errores y no hay orden. Y las personas del mundo lo primero que dicen, estos son locos, ¿sí o no? Entonces debe haber un orden. Y peor, cierto predicador dijo, había un hermano que hablaba lengua. Dijo, hermano, cállese y siéntese y póngase a hablar lengua en su puesto, porque es hora de escuchar la palabra de Dios. Porque debe de haber un orden en la iglesia de Dios siempre. Entonces, Entonces, orden, y nosotros, el Espíritu está sujeto a nosotros. Entonces sí, como dice mi hermano número 8, debe haber interpretación para que pueda haber edificación no solo para nosotros, sino para los vecinos. Entonces yo sí puedo sostener, según lo que le estoy diciendo a usted, que sí hay lenguas angelicales, pero, las doctrinas en la actualidad, el babacuco, los que ahora dicen que si no habla en lengua, no está yendo el Espíritu Santo, falso. Por eso les mandé a investigar qué decían ustedes, diciendo que voy a realizar su tarea. Mi hermana, un ratito que me le voy a robar 5 minutos de la hermana, sí. Estoy pasando con sí, ya 2 minutos de Biblia, digan que me regalan. Yo termino este tema, escuchen. Hoy en la actualidad, si no danzas y no hablas en lengua, no estás lleno del Espíritu. Cuando en realidad la llenura del Espíritu Santo
Es lo que dice ahí, amor, paz, gozo, Paciencia. benignidad, paciencia, templanza. Usted puede hablar en lengua y sigue siendo cascarrabia. Usted puede hablar en lengua y sigue viviendo una vida perdida. Amén. Eso quiero. Entonces, el ser lleno del Espíritu Santo es que hay un cambio tremendo en la vida del ser humano, no un giro de 360, sino un cambio total en la vida del ser humano, que su vida cambió. Que era una persona corajienta, pateaba el gato, ahora acaricia el gato, hasta lo coge aquí como bebé, lo ama. Entonces, miren, eso es ser lleno del Espíritu Santo. Y el día que el ser humano se somete a Dios y es lleno, entonces ahí sí, no a cada rato, no que se pare y empieza a decir varias palabras. No. Es el día que el Espíritu Santo lo toque porque ese hombre se está llenando, esa mujer se está llenando y no es a cada rato, es cuando a él le place ser tocado. Personalmente lo digo yo, un día tuve una experiencia así. Solo 2 veces me ha pasado en la vida. Yo le decía, Señor, quisiera hablar en lengua porque quisiera ver qué se siente. Con esto termino y después me tienen otras preguntas. Con esto termino. Yo estaba aquí, en este lugar aquí, miren. Bueno, la primera vez fue allá, que estábamos en un ayuno de 3 días porque era campaña. Y yo me acuerdo que le decía al Señor que salvara a mi familia. Yo me acuerdo que el pastor de acá dijo, Marco, oí tu petición. Y cuando él dijo eso, yo sentí que como una corriente descendió del cielo, así, una experiencia, pues, sentí algo que cayó así fuerte en mi vida, empecé a temblar y mi boca solita empezó a hablar, y empecé a llorar como un niño. Y yo cuando terminé ese día, que se terminó el culto, yo seguía ahí llorando, yo terminé livianito y me sentí hermoso. La segunda vez estaba aquí solito llorando, y me acuerdo que estaba cantando una alabanza que decía Shalom, Shalom, Jerusalén. Estaba pidiendo por Jerusalén y su paz, y sentí otra vez que llegó como un fuego, así, algo que me murió. No podría yo describirlo, pero sentía sin poder, así que cayó así y empecé a hablar. Pero mire, solo 2 veces. ¿Y sabe por qué? Porque en ese tiempo, yo, malo que lo diga, pero se lo comparto, todos los fines de semana yo ayunaba, todos los sábados era ayuno. Terminaba el culto y yo no me iba a comer o a ver una película. Yo terminaba el culto y me iba directo a doblar mis rodillas. Y era hermoso, yo me ponía a llorar, leía la Biblia y lloraba. Entonces me estaba llenando del poder de Dios y vino eso. Pero no es porque cada rato usted tiene que hablar en lengua. Ya, mi santo.